Buenos días. Lo prometido es deuda. De nuevo estamos con ustedes. Bueno, miren, les decía que los seminarios de estudios abiertos en realidad no son tanto para que se maneje un tema determinado y se acumule esa información, sino que son temas que nos hacen abrir la mente hacia otras posibilidades y en particular otras posibilidades para construir conocimiento. En este caso nosotros estamos hablando de teorías de la mente, hablamos de las teorías de la complejidad para ubicarnos en un paradigma distinto y queremos seguir insistiendo en el tema del cerebro, de cómo es que realmente el pensamiento va accediendo a niveles más altos de elaboración conceptual, de elaboración intelectual. Entonces, bueno, hemos llamado a esta conversación cerebro y racionalidad. Vamos a empezar de nuevo pensando tanto en los niños como en lo que ontogenética y filogenéticamente ocurre con el pensamiento humano. Y tenemos, digamos que un primer nivel de elaboración de información, que es cuando los sentidos reciben información del ambiente, y eso lo vamos a llamar sensaciones, la sensación auditiva, táctil, visual, que recibimos porque los nervios nos mandan información al cerebro. Eso simplemente es una recepción automática y el cerebro en ese momento que recibe esa información, bien sea una imagen, un sonido, un olor, una percepción táctil, una sensación táctil, mejor dicho, lo convierte en otra cosa arriba, aquí arriba, ¿sí? A un nivel, digamos, cortical, el cerebro entonces no solo siente, sino percibe, o sea, le da a esa información algún tipo de interpretación, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces eso lo vamos a llamar percepción, o sea que decimos que no vemos solamente por el nervio óptico, sino que vemos por el lóbulo occipital, porque nos llega una imagen del mar, de la bahía de Cata, y cuando la reconocemos en ese momento estamos percibiendo. No solamente estamos sintiendo a través de los ojos, sino que estamos percibiendo. Pero además de eso, una vez que nosotros hemos percibido en el cerebro, que el cerebro lo ha reconocido a ese estímulo, entonces le va a dar algún tipo de significado. Y eso lo vamos a llamar representación. Todavía no estamos hablando de simbolizaciones, no hay lenguaje de por medio. La representación es cuando nosotros hacemos una interpretación subjetiva nuestra de un estímulo que nos llega, ¿sí? Entonces, volvemos, la bahía de Cata, si yo la recibo por la vía visual, es una sensación, la llevo al lóbulo occipital, allí soy consciente de lo que estoy mirando y reconozco, es la bahía de Cata. Pero si en particular esa playa tiene para mí alguna connotación particular de algo muy hermoso que sucedió allí o de algo muy malo que sucedió allí, entonces nosotros le vamos a dar a esa particular imagen una representación. Le vamos a tener como una intencionalidad en el cerebro. Cada vez que vemos esa misma imagen, nosotros vamos a sentir cosas, vamos a tener una emoción acerca de eso, y eso va a tener un significado para nosotros. Y no estamos hablando para nada todavía de lenguaje, de simbolizaciones. Estamos hablando simplemente de la representación, o sea, volver a presentar un objeto o un evento en nuestro cerebro. Ya más adelante, que nosotros le damos a eso un nombre, ya nos apropiamos de esa imagen, pero además le damos un nombre particular, entonces vamos a hablar de simbolización. Y si esa simbolización adquiere, digamos, una connotación particular y nosotros debemos construir con eso una idea, entonces vamos a hablar de un concepto acerca de las playas venezolanas, un concepto acerca de esa bahía particular, ¿sí? Bueno, esto sucede porque, como hemos hablado en otras oportunidades, hay tres factores fundamentales y concomitantes cuando uno está elaborando conocimiento. Por un lado, uno tiene en el ADN una carga genética que la viene, digamos, heredando, va traspasando de generación en generación.
Y dentro de ese ADN, de esa información genética que uno porta, esa impronta biológica, se acumulan las herencias de distintos tipos, de muchas mezclas que ha habido, ¿verdad?, genéticas. Entonces ese ADN se enriquece y se va tornando diferente a medida que pasa la generación. Pero además de eso tenemos un cerebro particular. Nosotros no todos estamos dotados de la misma manera, en ningún sentido, no somos del mismo tamaño, no tenemos el mismo color de ojos, etc. Y asimismo tenemos un cerebro particular, que a cada quien le funciona de la manera en la que la naturaleza le dio posibilidades de desarrollarse, pero también de la manera en que nosotros lo pongamos a funcionar a través de los estímulos, a través del entorno, a través de nuestra propia práctica, de nuestro propio ejercicio intelectual. Y además de eso, por supuesto, tenemos el entorno social, que van a ser unas condiciones particulares en las que crece ese cerebro particular que le da las posibilidades de proyectarse de manera diferente en cada caso. Ahora, ¿cómo se hacen las representaciones? Que es un tema interesantísimo. Las representaciones se construyen en el cerebro de distinto tipo, vamos a decir a distinto nivel. Por un lado yo tengo, como decía antes, unas intersubjetividades, unas cosas propias con las que yo construyo mis propias representaciones, y eso lo vamos a llamar ontogénesis. Cuando hablamos de la ontología del portafolio que ustedes construyen, es la construcción propia, la construcción del ser profesional, intelectual que ustedes son. Bueno, la ontogénesis es la significación que yo construyo desde mi propia dotación. Pero puedo construir cosas, y en la mayor parte de las construcciones que hacemos son sociales, las construimos en sociedad, con el entorno, con la cultura, y eso lo vamos a llamar sociogénesis. Por ejemplo, el himno nacional. Esa es una sensación, digamos, nacional que hay en torno a una canción que se le da una significación social, y eso nos crea unas ciertas emotividades que son sociales, que son construidas en sociedad, pero que cada quien se las apropia y las incorpora, diría Piaget, las asimila y las acomoda a su propia estructura cognitiva, ¿no? Arco del Triunfo en París para los franceses es una percepción visual que tiene entonces una representación social, sociogenética. Y también puede haber representaciones que son construidas entre personas o entre entornos muy pequeños, y lo llamamos microgénesis. Cuando hay un significado, un sociolecto particular, hay gente que habla de una manera, por ejemplo los internos privados de libertad establecen unos ciertos códigos que solo ellos entienden, y eso lo vamos a llamar microgénesis. O sea que las representaciones tienen distintos niveles, distintas jerarquías de elaboración en nuestro cerebro. Cuando el cerebro siente a través de lo que recibe como información, para decirlo metafóricamente, pero es así, entonces elabora una serie de elaboraciones, constructos que son complejos, y quedan atesorados en la memoria de esa manera multifactorial. Por ejemplo, la playa de la niñez. Serrat tiene una canción hermosa sobre todo lo que fue su niñez en el Mediterráneo, y eso solamente la sola imagen de la playa del Mediterráneo a él le evocan esa serie de cosas. Bueno, eso nos pasa a todos, ¿verdad que sí? Con las sensaciones las percibimos de una manera y le damos una representación. La playa de la niñez, el aroma de la cocina de la casa cuando éramos pequeños, una canción determinada, la canción de la adolescencia, el olor del campo, en fin. Y eso para cada grupo o para cada persona tiene connotaciones particulares que son propias, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se elabora a través de esas representaciones la simbolización, el lenguaje? ¿Cómo es que un niño es capaz de hacer ese cambio dimensional y empezar a poner en palabras cosas que están en la memoria y que son imágenes
y que hasta ahora han sido archivadas solamente de esa manera, porque no ha habido la capacidad, porque la capacidad lingüística que tiene todavía no se ha despertado, no se ha suscitado, no ha sucedido, como diría Chomsky. El lenguaje sucede en determinado momento, la infraestructura está, y cuando hay la posibilidad de madurez neurológica para producirlo, se produce. Eso ocurre entre el año y medio, 2 años, cuando empieza entonces la elaboración de la frase, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hace? Bueno, esas imágenes de la cotidianidad, él empieza a ubicarlas en un determinado espacio de la corteza, y las que son similares las va a ubicar de la misma manera. Como no tiene todavía la posibilidad de nombrar múltiples realidades, entonces lo que hace es que con un solo significante, decimos en lingüística, él da muchos significados. Entonces puede decir guau guau, porque es una palabra fácil, es una onomatopeya que se produce fácilmente, fonológicamente, y entonces con eso va a nombrar un montón de cosas. Y a un caballo le puede decir guau guau, a un perro le va a decir guau guau, pero a un gato también le puede decir guau guau. ¿Y cómo está organizando esa información? Bueno, de una manera aspectual. Son objetos que se parecen, objetos animados que se parecen y que no son personas. ¿Cuál es la dicotomía que está haciendo? No persona, guau guau. ¿Sí? Poco a poco le irá decantando ese término y se va a dar cuenta de que a cada animal le va a corresponder un nombre diferente, que un pío pío no es un guau guau. Y entonces a un gallo le va a decir pío pío, pero a un pollito también, pero a un pajarito también. De manera aspectual, hay unas relaciones que él está decodificando. Lo puede hacer de esa manera, pero puede establecer entonces otra categoría, un poquito diferente, porque un día oyó la mamá decir bicho, y entonces bicho es una araña, pero también es una mosca, pero también puede ser una avispa, cualquier cosa pequeña que probablemente pica, porque la mamá dice, uy, bicho. Entonces eso no es un guau guau, es un bicho, ¿sí? De esa manera, él va organizando lo que en lingüística vamos a llamar campos léxicos. Mientras uno más campos léxicos tenga, más posibilidades de asociación, de familias, de palabras tenga, más fácil se le hace hacer un registro lingüístico y lograr decir múltiples frases para nombrar múltiples realidades. Entonces puede organizar las cosas de manera aspectual, las cosas que se parecen, que tienen similaridades, y las cosas también que sirven para lo mismo, por la funcionalidad. Esos son los 2 criterios que utiliza un niño pequeñito, de menos de 3 años. La aspectualidad o la funcionalidad. Y entonces, por ejemplo, puede decir pinta, porque la mamá un día le dijo pinta, y ese lexema le pareció fácil, pinta, y entonces pinta puede ser un marcador, puede ser un lápiz, puede ser un palito que se usa como algo para dibujar. Bueno, de esa manera se van creando múltiples campos léxicos, y allí, cuando se tienen muchas categorías para juntar, aparece la sintaxis, aparece casi que por magia, cerca de los 2 años, la unión de varias palabras, 2 o 3 palabritas, eche guau guau, mío, mami, ¿sí? Y allí hay una frase, y ahí es donde Chomsky dice que realmente aparece el lenguaje. Cuando llegamos a la escuela primaria, ya tenemos atesorado un cúmulo muy importante de enunciados, de frases con las que podemos defendernos para nombrar la realidad. Pero ¿qué pasa con la escuela? Bueno, la escuela tiene unos contenidos académicos preestablecidos, aunque se diga que se trabaja por proyectos, siempre subyace un programa que ya está preestablecido, tiene un docente que se escogió para que hiciera esa tarea, no es cualquier persona, se supone que es una persona que se ha formado para eso, tiene unos lapsos, no es en cualquier momento, no es cuando el cerebro esté más dispuesto para hacerlo, sino en el momento en el que se le ofrece esa información que el cerebro tiene que asimilarla y acomodar. No se aprende de manera indiscriminada, sino que hay unos contenidos y se aprende a través de unos materiales también que son preestablecidos. Hay un globo terráqueo, hay unos libros particulares, hay unas páginas de internet particulares. No es totalmente libre la búsqueda de la información, sino que te la ofrece de manera concreta, ¿verdad? Y hay unos mecanismos de control y seguimiento, cómo va
esa acumulación de contenido y esa elaboración conceptual, si fuera posible, control y seguimiento. Y hay una evaluación de por medio, además. Pero además de eso hay un sistema de recompensas y de penalización. Los niños que rinden muy bien le ponen 20, los que muy mal 10, y algunos que bajan todavía de la escala, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cerebro frente a ese entorno tan estructurado? Bueno, desarrolla la memoria, se organiza para acumular información, desarrolla la atención, tiene que poner atención porque le van a preguntar sobre eso, es una atención dirigida, direccionada, y de allí sale la concentración, la atención que pongo para entender esa realidad, ese objeto que nos están proponiendo, ¿no? Y desde el punto de vista de lo actitudinal, eso desarrolla algunas formas de ser, de proponerse el aprendizaje, que son la disciplina, hay que disciplinarse para hacerlo de esa manera, y la rigurosidad, que también implica, eso es un rasgo de la personalidad, pero también eso implica una forma en que va a proceder el cerebro, y es una rigurosidad también mental. Cuando no pasa eso, cuando no hay, digamos, una organización de la información desde muy temprano, sino que el niño no va a la escuela, todo eso de todas maneras ocurre. O sea, el cerebro igualito está aprendiendo de manera indetenible, progresiva y cada vez más compleja, independientemente de que el entorno le ponga o no una organización a esa recepción de información. Hace imágenes. El niño que está aprendiendo en la calle, ahorita que estamos en la cuarentena, hay niños de la calle aquí cerca, y yo los veo actuar todos los días y están aprendiendo muchísimo, aceleradamente, de todo lo que está pasando, de toda la dinámica social, de la cuarentena, de lo que le pueden dar o lo que no le pueden dar para comer cada día, etc. Hay toda una cosas que está, digamos, elaborando de manera muy autónoma en ese cerebro a través de imágenes, de juegos simbólicos que ocurren en el ambiente, también a través de toda la interpretación visual de lo que pasa, lea o no, se interpreta y se lee la realidad, y también del lenguaje, que no está siendo organizado para ofrecérselo, pero que lo está recibiendo por todo el discurso, por el análisis que está haciendo del discurso de todos los interlocutores que lo rodean. O sea que el cerebro no está detenido, ni está por eso menos utilizado que lo que está cuando se le organiza el entorno. Entonces, nosotros estamos asumiendo que hay una aproximación semiótica desde la no escolaridad para articular el sentido. La semiótica es una ciencia, una disciplina que es como una metaciencia, que entiende que estudia todas las formas de representación y de interpretación de la realidad, ¿verdad? Y entonces, una persona que recibe información por los medios, aunque esa información no esté estructurada por los medios, bueno, en este caso por las redes, pero también por la televisión, por la radio, por lo que dice la gente, cuando establece juegos culturales, están jugando a Gilei en Oriente, bueno, no deberían estar jugando, deberían estar en cuarentena, pero suponiendo que fuera así, allí se están estableciendo un montón de estrategias cognitivas interesantísimas, o hay patrones culturales que se están recibiendo, por ejemplo, lo que está de moda o las canciones que se están haciendo públicas y se están haciendo virales, prácticas culturales que se heredan de generación en generación, ¿verdad? O sea, pasó el carnaval y entonces, bueno, hay una serie de prácticas que se hacen durante ese tiempo del año y los niños lo están viendo, la sociedad lo está elaborando, y eso no tiene, digamos, una estructura preestablecida, salvo las propias de cada ritual, que son inherentes al ritual. ¿Qué desarrolla eso entonces en el cerebro? Bueno, primero, las intuiciones que son propias, ustedes lo vieron con el trabajo de las hipótesis infantiles, son autónomas, curiosidad por el conocimiento, interés entonces en esa dinámica por un objeto específico de conocimiento, y eso hace que uno desate la capacidad de observación. La misma concentración que se pedía en la escuela, uno la desata de manera autónoma y se dedica a observar algo que le interesa.
y el ingenio a través de eso, para improvisar cosas cuando uno ha observado elementos a los cuales les da un significado. Entonces, eso desde el punto de vista cerebral, pero desde el punto de vista de las actitudes, bueno, eso genera una dedicación que es autónoma, nadie te la impone, tienes que dedicarte a observar ese efecto que tú quieres ver. Una vocación también puede ser si hay muchos en el entorno que lo practican, si es una cosa que es ritualística o si es una cosa habitual en el entorno, si en el caso de la familia, una tradición familiar, ¿verdad? Y eso genera entonces una audacia particular para generar, digamos, para proponer respuestas nuevas. Un dispositivo, una forma de metodología para solucionar un problema, eso todo de manera estructurada por el propio sujeto que piensa, no por el entorno. Sí, entonces hay dos posibilidades de organizar eso en el cerebro, y entonces veríamos que a través de la estructuración esa jerárquica que ofrece el esquema de la educación tradicional, el sistema educativo, pues eso tiene unos sitios establecidos, unas formas particulares que se enquistan y se realizan siempre de la misma manera, y en el otro entorno son oportunamente organizadas de acuerdo a lo que la realidad le va requiriendo, y es una manera como más versátil, distinta de establecer asociaciones y relaciones neuronales. Bueno, ¿qué ocurre con las ciencias sociales? Pues que en América Latina le hemos rendido culto a las teorías foráneas, tanto de Europa como de los Estados Unidos, y pensamos con esquemas, con marcos referenciales que no son nuestros. Entonces, ¿qué crea eso? Eso crea una ficción. Nosotros estamos estableciendo unas referencias para hacer un trabajo de investigación que no son nuestras, que son prestadas, que son tomadas de una cosmovisión de unos teóricos que construyeron eso de manera muy pertinente, de manera pertinente a partir de su realidad, de su análisis, de su decodificación particular, de un entorno particular. No es el nuestro. Y nosotros adoptamos entonces un esquema, una forma que no nos sirve. ¿Y eso a qué nos puede llevar? Bueno, a una ficción, a elaborar una situación, un análisis, una teoría que está falseada de base, porque la realidad que la generó no es la nuestra, no está enmarcada dentro de nuestros propios datos, dentro de nuestros propios principios, dentro de unos análisis genuinos de lo que ocurre aquí y ahora, ¿sí? Entonces esas normas metodológicas pueden resultar unas trampas. Es por eso nuestra insistencia en que hagamos nuestra metodología a partir del análisis que nosotros hacemos del objeto de conocimiento que estamos tratando en particular nosotros. Entonces, esa es la razón teórica, la razón epistemológica para hacer lo que hacemos, para proponerles lo que hacemos, es esa. Y eso no es una aseveración a la que nosotros llegamos solos. Pues. Bachelard, que es un filósofo, alertaba sobre eso, al miedo que tenemos de ponerle nombres nuevos a cosas viejas que se han transformado, o a no querer nombrar algo que no existe y no atrevernos a acuñar un término para resolver algo, un problema que no se había descrito de esa manera. O sea, lo que nos está pasando hoy en día yo creo que tiene mucho que ver con eso. Se están generando procesos nuevos, procesos sociales, pero también procesos tecnológicos, procesos científicos que han sido impuestos por la realidad. Y tenemos que ingeniarnos y crear unas salidas que sean realmente originales. Pero Lakatos, que es un filósofo que también trabajó con Popper, con Karl Popper, que es un genio también de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, dice que la manera en que avanza la ciencia es porque contradice la razón. O sea, es contradiciendo lo que la razón ha expuesto que nosotros podemos dar avances importantes en la ciencia. Entonces, bueno, esto era un poco para apenas una introducción para que ustedes
se den cuenta de que no hay un capricho en querer hacer las cosas de otra manera. Yo creo que los enfoques hermenéuticos, consígnicos, interpretativos que nosotros podemos generar desde toda nuestra América tienen que ser muy creativos y solo van a suceder si nosotros tenemos la libertad para la creación. Y voy a terminar con Einstein, que dice: la mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es un siervo fiel. Hemos creado una sociedad que honra al siervo y ha olvidado el don. Con esto vamos a terminar esta pequeña aproximación a lo que es el cerebro y la racionalidad. Es muy interesante que lean a Semmelman en un documento que se llama Pensar Teórico y Pensar Epistémico, porque desarrolla con mucha más propiedad este mismo tema. Muchísimas gracias, cuídense mucho.